Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Karen y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie que venimos haciendo cada semana en donde respondo sus preguntas acerca de las trenzas africanas y el día de hoy les voy a decir cómo pueden sellar sus trenzas africanas. Les voy a mostrar 4 técnicas, 4 formas diferentes de hacerlo y les voy a decir 3 errores que no pueden cometer para que les queden sus trenzas africanas bien bonitas. Todos los videos de esta serie y donde hablamos acerca de trenzas africanas los encuentras en la descripción del video. También te dejo escritos todos los tips, todas las técnicas en un artículo que escribí que lo encuentras en la descripción. El saludo del día de hoy es para Mirka Llano, un abrazo grandote, muchas gracias por tu comentario. Y ahora sí, vamos a ver cuál es la técnica número 1. Primera técnica, solo con agua caliente. Esta es una de las técnicas más comunes y más sencillas. Trata de hacer la trenza hasta llegar a la punta del cabello. Entre más cerca a la punta, mucho mejor. Aplica un poquito de gel a lo largo de la trenza para evitar que se desarme mientras haces las otras trenzas. Pon a hervir agua. Cuando el agua esté hirviendo, sumerge las trenzas en esta agua de 15 a 30 segundos. Asegúrate de meterlas, sacarlas suavemente. Trata de no dejarlas tanto tiempo metidas en el agua, sino tratar de moverlas de arriba hacia abajo por un lapso, como te digo, de 15 a 30 segundos. Toma una toalla limpia y elimina el exceso de agua. No frotes las trenzas con la toalla, sino ponle presión para evitar que le salga frizz. Corta el exceso de cabello y finalmente aplica un mousse o un spray fijador para prevenir el frizz. Como te digo, esta es una de las técnicas más comunes, la que más se utiliza. Es muy fácil de hacer, sin embargo, podemos correr el riesgo de que las trenzas se vayan desarmando a medida que van pasando los días. Para evitar que esto pase, vámonos con la técnica número 2. Esta es una de mis técnicas favoritas y lo que vas a hacer es que cuando estés llegando a la punta del cabello, vas a aplicar gel en la punta del cabello para que hacer el nudo sea más fácil. Saca un pedacito delgadito de cabello y enróllalo alrededor de la trenza. Suavemente haz de 1 a 3 nudos con este cabello. Y ahora vas a repetir el mismo proceso que hicimos con la técnica anterior. Es decir, vas a sumergir estas trenzas en agua hirviendo por aproximadamente 15 a 30 segundos. Las secas bien, quitas todo el exceso de agua sin frotar las trenzas, cortas el exceso de cabello y aplicas un mousse o un spray fijador para prevenir el frizz. Este nudo es bien pequeñito, entonces seguramente no se va a notar tanto y aparte va a ayudarte a que las trenzas duren por más tiempo sin desarmarse. Para las siguientes 2 técnicas vamos a utilizar plancha. Esta forma es bonita, pero requiere un poquito de práctica. Entonces, cuando estés llegando a la punta del cabello, saca un pedacito de cabello delgadito de la punta y enróllalo más o menos unas 2 o 3 veces alrededor de la trenza. Coloca la puntica de la plancha encima de este cabello que enrollaste. Suavemente ala el cabello que enrollaste hasta que se despegue y listo. Ahora, después de esto vas a tener 2 opciones. Puedes simplemente cortar el cabello que sobra en la parte que quemaste y dejar las trenzas así. O si tú quieres que le sobre como un poquito de cabello, puedes continuar el proceso como lo hemos hecho anteriormente, es decir, con agua caliente. Entonces, igualmente colocas las trenzas en agua hirviendo de 15 a 30 segundos, cortas el exceso de cabello, secas este cabello con una toallita limpia y finalmente aplicas mousse o spray fijador para prevenir el frizz. Si no tienes mucha práctica para esta forma, pero quieres utilizar plancha, entonces pasemos a la técnica número 4, en donde vamos también a utilizar plancha, pero de otra forma. Esta técnica es bien fácil. Cuando estés llegando a la punta del cabello, simplemente toma tu plancha,
Colócala encima de la parte de la trenza que quieres sellar por aproximadamente unos 3 a 5 segundos nomás. Y con mucho cuidado enrolla esta parte con la punta de los dedos hasta que se ponga como dura. Obviamente esto va a estar caliente, entonces ten mucho cuidado de no quemarte. Si quieres, utiliza unos guantes. Y repite este proceso 1 o 2 veces más hasta que tengas la textura que deseas y hasta que te asegures de que la trenza queda bien sellada. Igualmente que con la técnica anterior, si tú quieres puedes cortar el exceso de cabello que sobra después de la parte que quemaste y no utilizar agua. O si quieres puedes sumergir las trenzas en agua hirviendo de 15 a 30 segundos y seguir el mismo proceso. Estas fueron las 4 técnicas. Este es el resultado de cada una de ellas. Si me preguntas, a mí me gusta la técnica 2 y la técnica 4. Ahora, estos son 4 errores que no debes cometer a la hora de sellar las trenzas. Si tú eres nuevo en este canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas más videos como este. Primero y el más común es dejar las trenzas por mucho tiempo en agua caliente. Este, como te digo, es uno de los errores más comunes y es meter el agua y pensar que entre más agua caliente las trenzas van a quedar selladas y van a durar más tiempo. Aunque no parezca, si dejas tus trenzas por mucho tiempo en agua caliente, se van a quemar y como resultado tus trenzas van a tener una textura como esta. Por eso mi recomendación es que no dejes las trenzas en agua caliente por más de 1 minuto. Error número 2 es sellar las trenzas con un encendedor. La verdad es que sí funciona, es decir, si ustedes cogen un encendedor y queman un poquito las puntas, pues claro, van a sellarlas. Sin embargo, si tus trenzas son de un color diferente al negro, el resultado va a ser fatal y se van a ver de esta forma. El tercer error que cometemos es meter el cabello natural, nuestro cabello natural, en agua caliente. Al usar agua caliente, básicamente lo que estamos haciendo es quemar el cabello sintético para sellarlo, cosa que no quieres hacerle a tu cabello natural. Por eso, si tú estás haciendo trenzas africanas sin utilizar extensiones, es decir, solo tu cabello natural, utiliza gomitas o liguitas en las puntas, pero nunca utilices agua caliente. Y si estás haciendo trenzas con cabello sintético, trata de sumergir las trenzas en el agua únicamente hasta donde inicie el cabello natural. Así no le haces daño y quemas tu cabello natural. Y como cuarto error es frotar las trenzas al secarlas. De nada sirve hacer todo este proceso si cuando secas las trenzas las frotas demasiado con la toalla. Al igual que con el cabello natural, si frotas mucho este cabello, las puntas van a salirse y las trenzas van a tener mucho frizz. Por eso yo te recomiendo que utilices una toalla de microfibra y que en lugar de frotarlas pongas presión para quitarle el exceso de agua. Recuerda que en la descripción encuentras el artículo que escribí resumiéndote toda la información que te di en este video. También encuentras todos los videos relacionados con trenzas africanas. Así que si a ti te gustó, dale un like a este video y así queda guardado en tus favoritos para verlo las veces que tú quieras cuando hagas tus trenzas africanas. No olvides compartirle este video a tus amigas, a tu familia, a cualquier persona que tú sientas que puede servirle. Si tú tienes alguna pregunta acerca de las trenzas africanas, déjamela por favor en los comentarios con total confianza. Y si tú eres nuevo por aquí, suscríbete a mi canal dándole clic aquí a mi fotografía y sígueme en mis redes que las encuentras aquí abajito. A todos ustedes muchas gracias por estar aquí conmigo. Yo los quiero un montón y nos vemos en el próximo video. Bye.